me my hair, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos a Sinergia. Esta es nuestra quinta mesa redonda. Como siempre está Majo, Yoval y hoy tenemos invitados muy especiales. Luiso, Tlax y Chus, todos ellos son estudiantes de cine. Entonces, pues vamos a comenzar con esta quinta mesa redonda. Bueno, como saben, la industria del cine no se ha caracterizado en los últimos años por ser esta industria novedosa, sino que ha sacado como remakes o spin-offs de todo lo que ya conocemos, ¿no? O sea, la última película que acaba de salir de Warner es Godzilla contra Kong, que es el remake del remake del remake del remake y ya los juntaron, ¿no? Entonces, pues, considerando que ustedes son cineastas, ¿ustedes por qué consideran que se hacen remakes? O sea, ¿para qué hacemos estos remakes? ¿Qué nos dicen los remakes tanto en la parte creativa como en la parte social? Pues yo creo que los remakes son una gran medición para saber en dónde se encuentra la industria a nivel internacional y para saber cómo se está consumiendo cine, ya sea comercial o artístico, por así decirse. Yo creo que los remakes son una gran señal de que no hay historias originales, por lo menos que se estén financiando en ese periodo de la historia. Un ejemplo muy claro que es justamente el que estamos viviendo actualmente es Kong contra Godzilla. Creo que tenemos Godzilla de hace muchísimo tiempo, luego tenemos un Godzilla de hace menos tiempo, luego tenemos uno más actual y luego tenemos uno todavía más actual y King Kong termina siendo lo mismo, ¿no? Creo que al final la industria que produce este tipo de remakes, que son más reboots, son aquellas que saben que se va a vender, ¿no? O sea, creo que es la razón por la que se termina haciendo un remake es porque se sabe que la industria, que la gente lo va a consumir, porque ya es una historia que se conoce, porque es un símbolo popular, como Godzilla y Kong son súper populares, son símbolos de cultura popular muy grandes, y al final pues, sabe que la gente lo va a ir a consumir, ¿no? Pero también están estos otros remakes que la gente termina haciendo, como El Rey León, Aladdin, que son como los primeros que se me vienen a la mente cuando hablamos de remakes. Y creo que al final los remakes son como, pues, un salvavidas de las industrias para, pues, tener más dinero dentro de las producciones que cada quien produce, ¿no? Bueno, creo que yo siento que, porque Luis Arturo ya dijo más o menos lo que realmente refleja hacer un remake en la industria, creo que también como creador, para mí se me hace muy interesante y funcionaría para mí hacer un remake en el sentido de tal vez honrar o poder interpretar una historia con la que yo crecí. Una historia en la que desde mi perspectiva puede cambiar desde mejorar hasta tal vez como incluir nuevas cosas que antes no son vigentes. Pero siento que esto ya va más allá como de qué tantas licencias te puedes dar con un remake, ¿no? Entonces eso ya es más cuestión de autor y de la historia. Pero creo que eso es como, si tú me preguntaras a mí como por qué harías un remake, sería como por esa cuestión de darle un tributo o querer, no es tanto repetir la historia, sino como tal vez volverla vigente otra vez, porque nunca se ha ido de esta nube de tal vez controversias o vigencias, por así decirlo. Ahorita el primer como remake o reboot que siempre hacen, por ejemplo, es el de Batman, ¿no? O sea, vamos, casi, hemos tenido Batman casi cada 3 años, ¿no? Entonces, pues obviamente si nos los ponemos a ver el Batman de Tim Burton, pues ya no es que sea malo, pero chance ya no es tan vigente a los problemas que, por decirlo así, Ciudad Gótica puede representar, ¿no? Como lo va a ser la del 2022, ¿no? Que se está hablando muchísimo más de la corrupción y antes se hablaba más de mafias, ¿no? Entonces creo que existen personajes o películas que pueden hacerlo porque sí se van adaptando a la sociedad. Entonces, como tú dices, ¿no? También es o sea, te gusta el personaje, lo puedes adaptar y puedes recontar la historia. Y yo creo que ese tipo de películas, pongo el ejemplo de Batman, las de Christopher Nolan, a lo que va a ser Matt Reeves, yo creo que las dos pueden tener críticas sociales porque una ya salió, la otra tendríamos que ver, pero 2008 y 2022 son años totalmente, ya son sociedades totalmente diferentes y creo que eso es lo padre de este tipo de personajes que son como muy moldeables a lo que pasa hoy en día. Y redondeando con un poquito lo que decía Luis o lo que decía Chus,
Yo creo que como nosotros como cineastas tenemos que tener muy claro por qué haríamos un remake o al ver una película, por qué la hicieron. Porque, por ejemplo, el primer remake de la historia de Asalto y Robo a un Tren de Edwin Porter, eso yo creo que hicieron remakes, pero porque querían probar o querían ver cómo hizo lo que hizo, ¿no? Porque apenas iban descubriendo el cine. Pero estaba leyendo un artículo que la autora, Sabieda Aranzazú, creo, dice que los directores ya no se conciben como autores, sino como directores de remakes. Entonces, es muy fácil caer en eso y tenemos que, pues sí, que innovar en historias más originales o si no, hacerlo como dice Chus, ¿no? Que historias como un poquito más cercanas a la sociedad contemporánea. Sí, o sea, yo creo que, redondeando también otra vez un poquito con lo que dice Chus, creo que hay una línea muy delgada entre el remake y la adaptación. Y creo que esa línea delgada está en el porqué de las cosas, ¿no? O sea, un remake al final termina por querer revivir, creo que a la sociedad, mientras que la adaptación creo que termina por revivir una historia en favor del autor y así como que concebir algo nuevo dentro de la misma historia para mostrarle a una audiencia nueva o incluso a la misma audiencia que veo el remake de Godzilla hace años. Ahora, yo creo que, por ejemplo, este tipo de remakes que son los de Godzilla, los de Batman, los de todas las películas de Disney que salen, sí terminan siendo por una razón mucho más comercial que por una razón de autor. Yo creo que, pues, ahí hay una diferencia muy grande entre los porqués, ¿no? O sea, ¿por qué hacer un remake? Yo creo que un remake definitivamente termina siendo una razón súper comercial y cuando termina siendo algo ya más autoral, pues sí termina siendo una adaptación completa de una obra. Entonces creo que también vale la pena como preguntarse eso, ¿no? ¿Cómo han impactado los remakes socialmente en distintas épocas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Kong hace años fue una revolución tecnológica. Por ejemplo, la del 2008 de Peter Jackson, que yo, o sea, por ejemplo, yo crecí con esa película y hasta apenas la vi en la tele y es como, se ve muy mala, ¿no? O sea, se ve como los efectos especiales se ven muy malos, pero al final yo creo que Kong fue una revolución tecnológica muy importante para darle puerta a otras películas como la misma Kong contra Godzilla de hoy en día, ¿no? Entonces creo que también vale la pena como evaluar mucho los remakes como estampas culturales que terminamos viviendo y las adaptaciones creo que también terminan siendo estampas culturales, pero dentro de otro contexto artístico. No sé qué opinan. Sí, yo estoy de acuerdo con Luiso, porque, o sea, justo estaba platicando con mi hermano, como de, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas de Batman, ¿no? O sea, yo crecí como con las películas de Nolan y ya, pero mi hermano me dice como, no, pues es que yo jamás vi eso. Y creo que justo lo que dice Luis son estampas sociales, porque creo que, no sé, como sociedad necesitamos eso, porque, pues, yo tengo mi hombre araña, ¿sabes? Pero, por ejemplo, ahorita mi hijo, yo estoy súper, súper emocionado, porque imagínate, en 2, 3 años va a estar viendo nuevos hombres arañas y así, ¿no? Entonces, creo que es algo, justo me gustó mucho lo que dijo Luis sobre estampas sociales. Sí, o sea, ahorita que me lo dices, cada quien tiene a su personaje, ¿no? Y creo que es más ahorita, ¿no? O sea, creo que esto viene mucho con la cultura popular, que mi hermana y yo nada más nos llevamos 3 años y la diferencia en cultura popular pareciera que nos llevamos 10 años, o sea, de repente estaba viendo que hicieron el reboot de los Animaniacs, la caricatura me gusta mucho y es muy buena y creo que me gustó mucho el primer capítulo, spoiler alert, que, o sea, ellos están conscientes de que es un reboot y están conscientes y se están haciendo burla de eso. Entonces, cuando lo estaba viendo con ella, me dice, ¿quiénes son? Y yo me quedé así con cara, ¿cómo que no los conoces? ¿Cómo que no conoces a Pinky y Cerebro? Y 3 años en cultura popular, por lo tanto, y ahorita con los medios de comunicación masivo, pues cada 3 años, cada 5 años, y creo que esto se va a hacer más constante, ¿no? Kong, la que decía Luis, la del 2008 con Jack Black, fue también mi primer Kong, ¿no? Pero para otro niño fue la que hizo Tom Hiddleston y Brie Larson, y para otro niño va a ser la de Godzilla contra Kong, o sea, entonces en 5 años vamos a ver otro Kong, ¿no? Creo que si no le das
como un twist nuevo, esta estampa social, como lo dice Luisa, me gustó mucho ese término, no vamos a llegar a nada y nada más vamos a ver a dos monstruos con buenos efectos especiales, al contrario de la del 2008, que nada más están peleando, porque yo la vi y no tiene historia, al contrario de la del 2008, o sea, podríamos hablar de eso, y la verdad, me gusta la idea de, se van a ir a hacer una película, bla, 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 y tiene una historia, o sea, la película del 2008 mínimo tiene una historia, la película que acaba de salir 2 semanas, no sé qué vi, o sea, fuera de ver una pelea enorme, no tengo idea qué vi, entonces es como de, los remakes siento que van como que atrasando la historia porque ya conoces al personaje. Sí, y o sea, creo que justamente reflexionando un poco también, ahí está mucho la razón por la que se hace el remake, ¿no? O sea, creo que al final termina siendo una vaca de dinero, nada más que eso, porque a nosotros, por ejemplo, a Tlax le implantaron un Spider-Man y ahora va, como tiene esta sensación de nostalgia de, chale, el Spider-Man, vamos a verla, se la voy a implantar a mi hijo, y su hijo va a seguir, probablemente cuando crezca le va a poner un Spider-Man porque al final remite mucho a la nostalgia. Entonces son vaquitas de dinero que en algún punto de la historia funcionaron muy bien con una sociedad y que justamente se tienen que ir actualizando a los estándares sociales de hoy en día, para que vayan evolucionando y no se vayan perdiendo en la historia. Y eso ha sido un problema muy grande porque justamente le cierran las puertas a nuevas creaciones. O sea, creo que, por ejemplo, Pixar, que tiene, bueno, no, Pixar creo que sí se ha esforzado en ser original, por lo menos. Disney sí se ha dedicado a crear un legado por parte de sus historias, ¿no? O sea, creo que no se ha enfocado a hacer una arma de originalidad, sí se ha enfocado a hacer chale, vamos a hacer Blancanieves 10,000 veces y así vendemos un buen también en nuestro parque de diversiones, ¿no? O sea, creo que al final todo termina siendo una estrategia muy grande para seguir y seguir dándole lo mismo al público de manera reformulada y haciendo refritos para que justamente la gente lo termine consumiendo y termina siendo un arma de consumismo muy grande, ¿no? Algo que hace Pixar, por ejemplo, que creo que me gusta mucho más Pixar como estudio creativo, es que identifica las razones sociales, bueno, más bien los conflictos sociales que se están viviendo actualmente. Por ejemplo, la última que fue Soul, que, que creo que identifica como este miedo a la muerte y lo hace súper didáctico en sus películas, ¿no? Creo que esas son las películas que vale la pena, porque por ejemplo, al ver El Rey, la nueva, la de 3D, yo digo, o sea, no había una necesidad de hacer la 3D, más fácil hubiera sido un reestreno ya, o sea, creo que ese tipo de cosas son las que terminan alimentando más esta arma de capitalismo, si lo quieren llamar así, no lo sé, pero no me quiero poner muy así, pero sí. Sí, sí es algo monetario, es a final del día, sí son empresas que están creando contenido, pero pues siguen siendo empresas que buscan pues llenarse los bolsillos, ¿no? Bueno, si quieren más información ahorita sobre la crisis que está teniendo Disney, en nuestro canal tenemos una entrevista con Ana Pau Ricalde, es una experta en Disney, de verdad o sea, no se la pierdan, está muy importante y habla muchísimo sobre los remakes y todo esto. Ahorita que Luis Arturo estaba hablando justo de las industrias grandes y que por casualidad resulta que son ellos los que dan los primeros como pasos en hacer remakes, pues porque sabemos que tienen el dinero y la tecnología para hacerlo, ¿no? No justificaría tanto que el Rey León o el Blancanieves sucedan en live action, en el sentido de que siento que tampoco era necesario. Sin embargo, me interesa mucho ver las propuestas que podrían ser en live action. No digo que hayan quedado bien, sino que también una propuesta de live action es muy bueno. Y siento que en algún punto tendría que suceder, pero no creo que Disney lo haya manejado muy bien. Por otro lado, por ejemplo, justo lo que había dicho como idea inicial al principio, me sucede mucho con X-Men. Yo me acuerdo que yo era pequeño, cuando yo era fanático de X-Men, más que de Marvel, o sea, de X-Men. Me encantaba muchísimo que cada quien tuviera sus poderes. Y se me hacía muy extraño que, pues cuando crecí y ahorita que me pongo a analizar mucho las películas, pues tenemos este estereotipo de superhéroe y superheroína blanca, blanco, y con un mega cuerpazo o algo así, ¿no? Y ese era como nuestro superhéroe. Y estaba súper irónico que, por ejemplo, X-Men se supone que habla como de, en su historia ellos son discriminados, ¿no? Por ser mutantes, por ser distintos.
Y ahorita está mucho en pláticas, lastimosamente la industria es Disney quien pone esta plática porque ahora compraron Marvel. ¿Qué tan distintos tienen que ser los mutantes? Porque, o sea, ¿qué tanto los padres van a aceptar que un mutante sea gay o lesbiana o trans o tal? Pero sería muy irónico que no lo aceptaran cuando ya están aceptando a una bestia, están aceptando en los Cuatro Fantásticos a la mole. O sea, es muy irónico cómo funcionan las sociedades, como lo que decía antes, pero siento que estos remakes son, creo que, ejemplos perfectos para tal vez corregir lo que al principio fue una idea inicial y que por el momento no se podía, porque lo que yo tengo claro es que X-Men surgió por la idea de querer decir todos somos distintos y todos tenemos poderes distintos. Entonces, independientemente de que, o sea, sí afecta mucho que Disney respalde este tipo de películas, un remake como con este tipo de diversidades, creo que hablaría muchísimo también de las oportunidades que tiene la sociedad para cambiar, porque creo que pues las películas son uno de los primeros factores mediáticos que afectan pues las ideologías. Y pues estaría interesante ver en ese término cómo funcionan los remakes, ¿no? En la época actual. Yo creo que en todas las mesas siempre vamos a regresar al mismo lugar, que ahorita opinando como espectadora, como consumidora del cine, yo creo que lo que está haciendo, lo que decía Luiso, que está haciendo Disney, por ejemplo, con los remakes, es apelar a nuestras emociones y apelar a nuestra nostalgia por las películas que veíamos cuando éramos pequeños o pequeñas. Entonces, yo creo que como espectadores lo que nos toca es cuestionar qué es lo que vamos a consumir y qué, por ejemplo, en el caso de Tlax, qué es lo que le vamos a dar a nuestros hijos para que consuman o a las generaciones que van abajo de nosotros. Justo teniendo un comentario sobre esto, vi que querían que Superman fuera negro y muchas personas empezaron de que, no, ya saben, ¿no? Entonces hubo un tweet, no me acuerdo de quién o si fue del público en general, de que Superman no podía ser negro y alguien puso de que, ¿cómo sabemos que un planeta inventado extraterrestre todos son blancos, ¿no? Entonces fue ese tweet de que, pues sí, ¿no? O sea, sí, obviamente yo crecí con esta idea de que Superman es blanco, ¿no? Al final del día fue un personaje creado en Estados Unidos, en el siglo XX, no sé qué, para si no mal recuerdo, la Segunda, Primera Guerra Mundial, entre esa época, entre guerras, no quiero dar año específico, pero en esa época, ¿no? Entonces, ¿por qué no o sea, por qué no nos damos esta idea de que Superman puede ser negro? Porque ni siquiera sabemos cómo se ve un extraterrestre, o sea, ¿por qué se tiene que ver blanco? ¿Por qué tiene que ser este hombre enorme, no sé qué, no? Ok, sí tiene poderes, pero un alien también se puede ver de mil maneras, ¿no? Entonces creo que con este tipo de personajes como Superman o como cualquier otro personaje que venga como del espacio, puedes jugar a qué son, porque ni siquiera existen, entonces tú le puedes dar cualquier personalidad. Entonces el hecho de que las personas de color o negras se puedan ver representados con ese tipo de personajes que nunca se han visto representados, pues sí es un cambio y también nosotros nos vamos como sociedad, nos vamos, uno, enterando de lo que está pasando. También escuché, perdón, por irme a otro punto, de que de repente es que es mucho, o sea, ya son muchos negros, es como de, no son muchos negros, son los necesarios, apenas están entrando en la industria, o sea, me estás diciendo que porque, como mencionan en el chat, porque la sirenita sea negra ya es muchísima representación. No es muchísima representación, es la básica representación, o sea, y ahorita lo estamos viendo con las personas afroamericanas, negras, todo esto, pero ¿en qué momento vamos a empezar también a ver a los asiáticos, a los latinos? A toda la variedad de personas, ¿no? Entonces, creo que los remakes pueden ser un arma de doble filo. O la terminas cagando como lo hizo Mulan, esa porquería que fue, o terminas haciendo algo realmente de calidad. O sea, yo no vi el remake de Mulan, por ejemplo, pero sí supe que fue como una desgracia, más porque justamente se puso en evidencia mucho la razón por la que se hace el remake, no es por inclusión, no es por una inclusión honesta por parte de la industria, es porque ahorita la sociedad está en una revolución social muy grande, pero bueno, fue una inclusión, por así decirlo, forzada y no en el sentido de la palabra de que la industria lo mete, o sea, sí fue forzada en el sentido de que por cuestiones monetarias,
Y ahí es cuando flopea, cuando, o sea, cuando no se siente como algo genuino, como no se siente como, vamos a hacer una historia bien porque es lo que merece la historia, sino vamos a hacer una industria bien porque es lo que nos piden y si no lo hacemos nos van a cancelar. O sea, creo que eso es terrible porque al final, ¿dónde está la moralidad de hacer películas, no? O sea, al final haces una película porque a ti te surge la necesidad de decir algo de manera de que te surge, ¿no? No porque, bueno, ya porque la fui a hacer a China de verdad, voy a tener una super inclusión y me van a pagar muchísimo. O sea, creo que justamente esa deshonestidad, digo, nada más en el tráiler se ve, porque ni siquiera veo la película, pero esa deshonestidad, de contar historias, se siente perfectamente ahí, que se siente nada más por lucrar y se siente nada más por... Y eso es lo que yo creo que es un mal remake, ¿no? Que nada más se hace por hacerse, no por exploración, no por hacer una exploración nueva, no por hacer una exploración más actual. Por ejemplo, hace rato que mencionabas a los Animaniacs, creo que los Animaniacs funcionan como remake porque sí hacen una evaluación correcta de lo que está viviendo ahorita el mundo. Y eso está muy interesante. Mientras que Mulan nada más fue como... Mulan fue una princesa muy querida. Es mi princesa favorita, de hecho. Fue una princesa muy querida, hay que hacer la remake. No, sí, esta parte no, o sea, se sienten cuando las historias son auténticas y no la veas, no te hagas esas 2 horas, no lo merecen. Justo estoy pensando como eso que dijiste de que un remake es como un arma de dos filos, ¿no? Porque, no sé, o sea, creo que, por ejemplo, El Rey León, ¿no? Estaba viendo justo como cómo lo hicieron y solo fue como de hagan todo igual, solo queremos que se vea como que ya tenemos la tecnología para hacer algo así y ya, ese es el chiste de la película, ¿no? Y creo que, no sé, entonces, ¿para qué la haces, no? mm, ya funcionó antes, funciona justo por eso, porque es una animación y no funciona porque, o sea, no funcionaría si las live action solo para que se vea bien, ¿no? Bueno, a mí la del Rey León sí me pegó muchísimo la nostalgia, pero incluso cuando Claro. salí de verla me sentía decepcionada porque fue así como de, yo esperaba todas las canciones y Simba y todo esto y de repente me salía así como que vi el Rey León, pero no vi el Rey León, ¿saben? Es como que este vacío interno de que como, ok, siento que no, obviamente no tuvo el mismo impacto, pero definitivamente sí es como que esto de que, ok, y es ese vacío que creo que en especial las live action de Disney te han dejado, porque sí se apuntan a que todo, o sea, todo lo que tú recuerdas y quieres, pero al mismo tiempo te quitan cosas que quieres. Entonces es como que este vacío, ejemplo, mi princesa favorita es Jasmine, la hicieron ya Aladdin, ¿no? Y era como de, yo, la verdad, Will Smith lo hizo muy bien, quiero nada más reconocer esto, yo pensé que no lo iba a hacer tan bien, lo hizo mejor de lo que pensé, pero al final del día no sentí esa historia de Aladdin. No sé por qué no la sentí, creo que este es el problema, cuando son vacías. Creo que, por ejemplo, ahorita que estaban hablando mucho esto, no me gustaría como alejar tanto el tema de Disney, pero hablando de otros remakes y como la continuidad de las historias y de todo esto, siento que, por ejemplo, la película de Ocean's 8, o sea, siento que, no sé si la ubican, que antes de esas hubo estas historias con Ocean 7 y cosas así, más como hablando de los spin-offs, ¿no? No tanto de los remakes en sí. Siento que está padre esta idea de como ampliar un universo cinematográfico que existe y no pienso meter ya, porque creo que ya todos sabemos los spin-offs de WandaVision, de Marvel, o sea, el multiverso que ellos tienen. O sea, entonces no me gustaría tocar ese tema, sino las propuestas que otros directores han hecho. Y por ejemplo, vuelvo a lo mismo con Ocean's 8 y la vigencia de las mujeres o la de Ghostbusters, que independientemente de si es bueno o malo, tú como fan quieres saber qué sucedió con esa historia y lo que exploran otras personas en ese mismo universo. Y creo que ahí está también lo padre de hacer cine como creador, como escritor, o sea, o como guionista o como creador de una historia original, que después tal vez en un futuro alguien más te podría hacer un remake o un spin-off de esa misma historia, que lo padre aquí tal vez ya no es tanto esto que se podría decir como queremos más dinero y vamos a volver a hacer la misma historia, sino al contrario, ha evolucionado y no a fuerzas tiene que ser la misma, pero vamos a utilizar la misma premisa o la idea original.
Y eso creo que ayuda muchísimo al cine a entender que son como libros, que son como un lenguaje que, por ejemplo, Narnia no siempre tuvo que ver la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Tal vez Harry Potter sí, pero Narnia no. Pero sabes qué estaba pasando en el mundo de Narnia y que tiene que ver con los acontecimientos de hace 2 años o hace 3 años. Y eso creo que es muy interesante como autor y como creador en la industria del cine. Así sea Ocean's 8, que es una industria obviamente súper producida y que tiene dinero para hacerlo y que no le cuesta nada si pierde dinero de ella o no por el megacast que puso, sabemos que está un poco forzado, ¿saben? O sea, de la nada ves a Sandra Bullock y Ariana actuando juntas y es como, ok, se ve que esto es porque ahorita tal vez no hubiera ganado el mismo dinero si no hubiera sido ese elenco, por así decirlo, pero creo que sí la historia, muchos fans, al menos los que tienen la idea un poco más abierta, dicen como, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. O esta de Enola Holmes, de Sherlock Holmes, ¿no? De su hermana o cosas así. O sea, a mí siempre me han encantado sus historias, pero es como saber qué después sucede con ese universo. Y son preguntas que de vez en cuando te hacías, como, oye, su mamá también había sido detective en tal año o tal cosa, como, ¿cómo habrá sido su vida? Y son universos que tú ya entiendes, no tienes por qué explicar otra vez, sino ampliarlos nada más. Y eso creo que es una interesante propuesta que sale también, creo que desde los remakes, como diversas opciones. Pues creo que, o sea, inevitablemente tenemos que tomar en cuenta que los remakes siguen siendo historias, ¿no? O sea, y siguen siendo narrativas y siguen siendo parte del mundo del cine o del mundo de lo que quieran, ¿no? Porque creo que no solo hay remakes de películas, pero, o sea, lo que voy con esto es que creo que una parte fundamental para entender qué hace un buen remake o qué no, es entender mucho el fondo y la forma del por qué se hace, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, ahorita que Tlax reflexiona del Rey León y cómo se hizo con esa tecnología y solo se hizo para decir, huevos, fíjense que nosotros podemos hacer esto, ¿no? O sea, creo que por eso flopeó tan duro, o sea, porque en el fondo, la forma y el fondo no coinciden. O sea, creo que hacer una película nada más por hacerla en super realidad y ver un león cantando o sea, no coincide. Y eso es lo que al final termina pasando con muchos remakes de hoy en día. Y yo creo que justamente por eso los remakes ahorita no funcionan, porque el fondo de esas historias originales ya no coinciden con la forma en la que se están dando las cosas hoy en día. O sea, al final creo que está padre revivir historias como Kong o cosas así que a lo mejor no tienen tanta carga social, pero creo que al final es encontrar nuevas historias que tengan el fondo y la forma que coincidan con nuestros cánones sociales de hoy en día. Creo que, por ejemplo, X-Men se reboteó totalmente de una forma narrativa y eso estuvo cool porque funcionó y se reacomodó. Bueno, no sé si funcionó, pero se reacomodó a lo que es hoy en día. Mientras que, por ejemplo, o sea, perdón por regresar a Disney, porque la verdad es que son los reyes de los remakes, o sea, de verdad son los únicos, son los únicos güeyes que ahorita se están proponiendo hacer eso otra vez, porque ya no tienen otra escapatoria. O sea, al final, si regresas a todo lo que hicieron, hay cosas que son muchos focos rojos que justamente reflejaban una sociedad pasada y creo que todo el proceso de remake, además de ser vaquitas de dinero, es un proceso de reivindicación de estas historias, que al final es como, no, o sea, sí, o sea, esta era la historia, pero ya no es así, güey, o sea, ya no somos esa empresa, ya somos cool, ya somos, inclusivos y es como, no lo sé, no lo sé porque justamente en su fondo en sus remakes su fondo no me dice eso. Me dice nada más que quieren limpiarse las manos. Creo que las historias que valen la pena, remakes o no remakes, son aquellas que le son honestos a su forma y a su fondo, porque si no tienen eso, yo creo que terminan siendo anecdóticos y nada más. No terminan influyendo en algo real, o sea, en algo tangible, en algo que digas, chale, esto me movió. El Rey León a mí me marcó, a pesar de que yo sé que, por ejemplo, es el Rey León de 1998, no sé, no, fue un poquito antes, no sé, pero 93, ajá.
A mí me marcó, a pesar de que, por ejemplo, a pesar de que yo sé que se lo funaron, o sea, estoy consciente de eso y eso también es muy triste, que creo que también es un gran punto a hablar, pero no me quiero desviar. Creo que justamente se sentía que tenía que ser animación. Tiene que ser animación para contar esta narrativa. Tiene que ser animación para que la gente sienta la narrativa y la historia. Y eso es algo que se ha olvidado por completo hoy en día. ¿Por qué vamos a usar esta herramienta narrativa? ¿Por qué vamos a hacerlo animación? ¿Por qué lo vamos a hacer 3D? ¿Por qué por qué no live action? ¿Por qué? Al final solo se están tomando acciones por por ver por ver quién tiene los más grandes. O sea, de verdad, nada más, o sea, no hay otra razón. Se olvidan mucho de que todo es una herramienta narrativa dentro del cine. Todo es un medio, todo es una elección, tiene que ser una elección creativa. Y creo que eso le ha dado mucho, mucho, mucho en la a Disney y a los que hacen remakes. La verdad, yo, por ejemplo, el otro día me eché el de Godzilla, ya voy a acabar, perdón, y también lo mismo, y Kong lo mismo. No se sienten como historias nuevas, se sienten como tecnología nueva, sí, sin lugar a duda, pero historias nuevas o nuevas narrativas o nuevas cosas que enseñar, pues no, la verdad. Justo con todo lo que dices, me gustó mucho de tu forma y fondo, porque estaba el otro día hablando con Majo, que una de mis trilogías favoritas ahorita es la que hizo, bueno, no es de Matt Reeves, pero las últimas dos le dirigió Matt Reeves, del Planeta de los Simios, que siento que cambiaron totalmente lo que era la idea de que era el mundo de los simios y todo esto, que las de Tim Burton son como de, ok, pero las de Matt Reeves, aparte de que tecnológicamente fueron nuevas, que fueron con Andy Serkis el motion capture, ajá, y todo esto, y luego, como también no nada más fue de que, ay, vamos a ver si podemos hacer changos más reales. No, la historia, creo que la uno creo que es la más, pero es muy buena, o sea, es muy buena de decir, te estamos estableciendo lo que puede ser, o sea, te hicimos un remake y un reboot, y la historia es muy buena, porque no nada más, me gusta, bueno, te hablas de que lo de la esclavitud, te habla sobre los virus, te habla sobre el cambio climático, te habla sobre lo que estamos haciendo con las vacunas, las farmacéuticas, todo esto, ¿no? Entonces siento que ese tipo de historias son las que se valen la pena decir, ok, voy a tomar esta idea de los monos, el planeta de los simios, y lo voy a hacer de una manera diferente, pero estableció la misma premisa. ¿Qué pasa si los monos se quedan con la tierra, no? Entonces, hace poquito salud, no importa, hace poco las vi y todavía ya estábamos en pandemia y esto de que la gripe de los simios y no sé qué y no sé cuánto, y se siente, y eso fue hace años y todavía se siente más real esta historia, ¿no? O sea, con todo lo que pasó de pandemia y todo esto, todavía esas historias se sienten más reales, ¿no? O sea, se sienten más de que qué estamos haciendo con todo, o sea, con el planeta en sí, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las películas que al menos sí de forma y fondo están bien hechas. Definitivamente, sí es un reboot, sí son monos cabalgando caballos, pero al final del día la historia es buena, te la presenta de una manera, como ya lo habíamos dicho, simple, pero tiene un fondo que vale la pena de contar, ¿no? Entonces, y retomando la idea que dijo Chus sobre los spin-off y que te pueden contar otra historia, creo que un spin-off que me gustó y te cuento una historia bien fue las del Hobbit, ¿no? O sea, te cuentan la historia de cómo Bilbo llegó a tener ese anillo, ¿no? Entonces, una trilogía que ha marcado a muchísimas personas tiene un spin-off, pero que es bueno, ¿no? Entonces, sí, creo que sí hay que saber cómo distinguir entre cuáles sí los quieren hacer, no nada más por dinero, o que sí lo quieran hacer por dinero, porque sí lo hacen por dinero al final del día, es una empresa y quiere ganar dinero, pero vamos a ver que al menos le echen ganas en hacerlo, ¿no? O sea, al menos digas, bueno, vamos a contratar a buenos directores y dejen, yo creo que sí es importante obviamente el director, claro, no lo puedo, pero quien escribe la historia. Definitivamente, si quieres hacer dinero, perfecto, puedes tomar la trilogía o puedes tomar Batman o puedes tomar Superman o puedes volver a tomar Iron Man, pues, pero mientras me estés contando una buena historia, una historia que valga la pena, te voy a seguir yendo a verla, ¿no? O sea, dime algo importante y no me dejes esta historia de King Kong contra Godzilla que no tienen nada que ver, o sea, de repente hay cosas que tú dices, esto está interesante y de repente no vuelve a aparecer, y eso creo que es de las películas lo que más me causa conflicto, es como de, pudiste haber hecho una buena cosa, pero nada más te dio hueva. Y otro ejemplo muy bueno es la de
la Liga de la Justicia del 2017 contra la Liga de la Justicia que acaban de sacar. Son las dos. Sí, me aventé 4 horas, no importa, pero vi una historia, vi algo. O sea, no fue la porquería que fui a ver en 2017, ¿no? O sea, este tipo de cosas que es como de, hazlo bien, o sea, no me hagas, bueno, no me hagas una estupidez, o sea, no hagas, no nada más lo quieras hacer por dinero. Aparte, bueno, esta es otra cosa de la industria corrupta y todo esto, pero, o sea, dame una historia y eso te lo vamos a seguir comprando. Hazlo bien y dame una historia, aunque sea simple, dame una historia. No, pues muy de acuerdo con lo que dices, ¿vale? Y Luiso, creo que en cuanto a opiniones, siento que ahorita yo pensaría muchísimo en, no creo que, o sea, que ya no se deban de hacer remakes, sino creo que es saber cuándo hacerlos y qué época funciona para eso, porque siento que King Kong quedó perfecto en el sentido de que cuando había salido en el siglo anterior y ahorita, pues es obviamente muy distinto. Ya después de ahí, que se mantenga en un margen, creo que es bueno de época y de años, ¿saben? Eh, por ejemplo, a mí no es tanto un remake, porque yo sé que aquí, o sea, sí podríamos diferenciar mucho lo que es una adaptación, lo que es un remake y lo que es como basado en la historia de, pero por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta de 1999, siento que es una película que establece un lenguaje pop, o sea, una cultura entera de amor y de romance y de películas, que independientemente si te haya gustado la película o haya sido buena o no, es un Romeo y Julieta distinto y bueno para la época. Si tú hubieras querido ver una historia de amor medieval de hace 400 años, pues ya hay varias, ya hay muchísimas y van a seguir sacando, pero creo que Romeo y Julieta, por ejemplo, supo cuándo sacarlo y en qué momento, porque ya no se había sacado algo así, o sea, mete luces neón, el arte de esa película es increíble. Y creo que es algo interesante de hablar porque, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con los contextos de los que hablamos. Y ahorita sacaron, bueno, como hace 7 años sacaron otra de Romeo y Julieta, basada en la época, bueno, más que medieval, como sí, tipo de castillos y de, ya saben, la casa de Capuleto y de tal. Y es como, ok, va a estar, si lo vas a hacer así, como dice Vale, hazlo bien. O sea, nadie te está poniendo una premisa porque no vas a repetir la de 1999, pero vas a ver que no se trata de igualarlo en detalle para que quede bien, como lo hicieron Disque el Rey León. No sé si creían que eso les iba a funcionar, copiar las mismas escenas, porque se ve raro y se ven hasta deforme en el sentido de que tú dices, como esto ya lo vi en animado y sé cómo se ve bien, o sea, aquí no tienes por qué hacerlo así. Pero, o sea, digo, saliendo un poco de eso de King Kong y de Rey León, creo que también, por ejemplo, hay que pensar mucho en estas historias y remakes de, por lo que decía de Romeo y Julieta, que son historias que, o sea, en teoría salió como en 1500 la historia de Romeo y Julieta con William Shakespeare, pero es una historia que lleva siglos y siglos y siglos y que sigue vigente porque pues el amor prohibido es algo que le sucede personalmente a muchas personas y cada quien lo interpreta en muchas cosas, pero ahorita no vendría bien un remake de Romeo y Julieta si ya hay uno igual, o sea, solo que quieres un nuevo cast porque eso ya es capricho, pero creo que hay épocas perfectas para saber cuándo puedes hacer uno nuevo, ¿no? Y se me hace muy interesante como, por ejemplo, hay muchos remakes que ahorita realmente no podría decirte uno en específico, pero como dice Vale, el 2000 algo al 2021 es muy distinto y, por ejemplo, tenemos una pandemia de por medio. Y creo que está muy interesante ver cómo personajes que antes no se contemplaban, ahorita, ¿qué harían con un smartphone? ¿Qué harían en esta situación de la tecnología y del Internet? ¿Qué harían con estas nuevas opciones, no? O sea, creo que es justo eso en donde introduces nuevos contextos y que se me hace muy interesante también ver en qué época pueden ajustar una nueva historia. Ya podríamos proponer después otras, pero por ejemplo, no me gustaría un remake entero ni una secuela de Toy Story, creo que ya estoy harto de eso, pero en 20 años sí me gustaría ver cómo han evolucionado la historia de los juguetes y como esa misma premisa de un juguete, porque pues ahorita ya no utilizan mucho y ahora son los iPads, ¿no? Entonces como si quisieras la misma historia, ¿qué puedes hacer con ella? O bueno, en ese estilo como lo que se va actualizando del mundo y qué aportas a la historia diferente. Eso creo que es la cara de qué aportas a la historia diferente, ¿no? O sea, como dices, la parte de Romeo y Julieta sí se ha contado muchísimo, pero
a mí no me gusta personalmente la historia de Romeo y Julieta, pero sé decir que la historia es muy diferente a la historia que con la del 99 con Leonardo DiCaprio. Es las pistolas, ¿no? Que en vez de decir, ay, el nombre de tu espada, la pistola lo tenía grabado. Eso está padre, o sea, son licencias que se pueden ir tomando y que tengo que, no me gusta la historia, pero tengo que aceptar que es una película en su momento novedosa. Yo creo que, como decía Chu, sí hay que tomar en cuenta el contexto, pero, por ejemplo, yo no voy a ponerme a hacer un remake de Mamma Mía en cuanto salga de la carrera, o ni siquiera dentro de 20 años, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso va mucho de la mano, que hay que ver la naturaleza de las historias, porque yo creo que hay historias que no fueron creadas y que no nacieron para ser remakes después, o para que le cambien completamente todo, ¿no? Un ejemplo que recuerdo que nos pusieron en una clase fue de la película Big Deal on Madonna Street de Mario Monicelli, que es del 58, y también nos pusieron su remake de Welcome to Collingwood del 2002, que hicieron Anthony y Joe Russo, ¿no? Es una copia exacta de la película. La película, la original, la de Monicelli, tiene una narrativa que algunos dirían como adelantada a su tiempo, que hace que a pesar de que la película se haya hecho casi 50 años después, bueno, su remake, sea horrible. O sea, está horrible el remake de esa película. Y yo siento que abarata la intención original del primer director. Entonces yo creo que también hay que tomar en cuenta eso. Tampoco pusieron la película en muy buenas manos, ¿no? Los Russo Brothers, podríamos decir que son debatibles directores, ¿ok? Tienes películas como Infinity War y tienes películas como Endgame, entonces... Sí, o sea, creo que justamente, como dice Majo, hay películas que no están hechas para hacerse un remake o ni siquiera un spin-off, ¿no? Y hay películas que, o sea, tomando como los dos puntos juntos de Chus y de Majo, pienso, por ejemplo, en Wreck-It Ralph, ¿no? Que fue un éxito porque justamente se adaptó mucho a la época actual y se adaptó muy bien. Y luego salió la 2 y la 2 me gustó porque ya fue como de las apps. Entonces, justamente como que siento que es este hilo en el que va evolucionando la historia conforme a su contexto. Y además creo que algo muy importante es, como dice Chus, es cuándo salen las películas. El problema de hacer remakes ahorita es que ya todo está muy accesible o parece que fue ayer cuando salieron las cosas. Entonces, para mí fue ayer que salió, no sé, otra vez Kong, ¿no? El del 2008 y hoy salió otra vez el de 2016. Entonces, hay una brecha en la que se tiene que cumplir y que tiene que, una brecha de tiempo que se tiene que cumplir para que justamente se vuelva otra vez pertinente contar esta historia. Romeo y Julieta es un gran ejemplo de por qué se ha recontado y recontado la historia, ¿no? Porque termina siendo algo mucho más visceral que dos monstruos partiéndose la madre. Termina siendo algo del amor, termina siendo algo mucho más humano y por eso ha persistido tanto. Mientras que, o sea, tampoco podemos negar que dos monstruos partiéndose la madre en medio de Nueva York o donde quieran, llama mucho la atención a mucha gente y también se termina haciendo por eso. Pero o sea, creo que justamente reflexionar cómo el amor ha cambiado a lo largo de los años y cómo las relaciones humanas también han ido como evolucionando conforme a su sociedad, es algo importante de evaluar. Y justamente ahí está la brecha de tiempo. ¿Por qué sacó Romeo y Julieta ahorita? ¿Por qué desde 1997 no ha salido otro remake tan mediático como el que fue el de DiCaprio, ¿no? Porque, claro, han salido como estos spin-offs justamente animados de Sherlock Gnomes y Julieta pero no, eso, la neta, justamente es como falta de fondo y forma en esos remakes, que justamente pues no los llevan a nada, pero justamente es ahorita yo creo que por ejemplo los remakes de hoy en día no tienen tanto éxito o no tienen tanta llamatividad como sus originales porque no están explorando algo nuevo, porque la sociedad no ha evolucionado lo suficiente, porque no ha pasado el tiempo suficiente para decir, oigan, vamos a hacer esto, vamos a reevaluarlo, vamos a ver cómo han evolucionado las cosas para ver si vale la pena inclusive hacer algo. O sea, porque creo que de 20 años para atrás que salieron las películas que nos han marcado a nosotros
desde chiquitos, no han cambiado muchas cosas en el sentido de sociedad o apenas están empezando a cambiar. La tecnología también dio un boost cañón en cómo se relacionan las personas, pero creo que todavía ni siquiera estamos en la punta del iceberg de cómo las relaciones humanas están cambiando o van a cambiar. Entonces creo que justamente ahorita, por eso ciertos remakes se sienten vacíos. El de la Liga de la Justicia, por ejemplo, es un ejemplo perfectísimo de cómo tiene que ser un remake o un spin-off, ¿no? Creo que justamente está voy a sacar la película porque tengo un due date de sacarla y voy a sacar la película porque tengo una visión creativa detrás de ella, ¿no? Digo, no he visto el Snyder Cut, pero la verdad es que por lo que he oído se siente mucho más homogéneo que la original y justamente porque por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Y creo que justamente yo no le veo nada de malo acercarse a algo popular y reformularlo de una manera distinta, siempre y cuando pues, resuene, ¿no? Y que al final el cine termina siendo reflejo de una sociedad, ya sea mexicana, italiana, gringa, ¿no? O sea, y creo que justamente hacer este tipo de remakes por hacerlos, pues no termina siendo muy fructífero, la verdad. No, sí, justo, pero yo tengo un pequeño detalle que después tengo no creo que nada más sea el tiempo, por ejemplo, la momia de 1930 y pico con la momia de 1999 y luego la momia de Tom Cruise del 2017, hubo un buen cacho de tiempo entre cada una y la del 99 salió muy bien, pero la de Tom Cruise, Dios mío de mi vida, podría hablar más de una hora de esa porquería. Pero, o sea, también yo siento que es más bien, como dicen, ¿qué vas a contar? No tanto así como de cada 5 años estoy sacando una película momia, porque tampoco va a resultar, ¿no? Sí tienes que ver el tiempo, pero yo creo que también es qué vas a contar, porque la momia de Tom Cruise no hace sentido en absolutamente nada. O sea, tampoco es que la de Brendan Fraser sea, uy, wow, no, para nada. O sea, sí, pero al menos fue buena, porque, y la gente la sigue recordando como la de la momia, y es la momia de Tom Cruise. O sea, dos polos súper opuestos. Entonces, creo que también sí es el tiempo, pero también el cómo lo vayan a hacer. O sea, qué historia, como dices, volvemos a lo mismo, la historia que vas a contar. Sí, justo ahorita que hablas como del tiempo, o sea, imagínate, 20 años y van de que 7 películas de Spider-Man, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Son 20 años, 7 películas, y en realidad no sé cómo se toman esas decisiones como de, ya, hay que sacar otra película. No entiendo por qué, no entiendo cómo, supongo que es por dinero, ¿no? Y obviamente esa es la primera razón, pero fíjate que aún así, creo que los 3 remakes que hay de Spider-Man, creo que proponen algo nuevo, porque no son la misma historia de las 3 películas. Y creo que ahí puede que un remake sea positivo, funcione, pero si me sacas un remake que a lo mejor no sé en qué año salió la primera del Rey León, pero en el 2018 salió la otra, ¿no? A lo mejor 20 años de diferencia, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, creo que ahí está, propone algo nuevo, hazlo bien y que no sea idéntico al otro y ya, ¿no? Bueno, no, yo creo. Sí, échenle ganas, ¿no? También ahorita que me venía a la mente me gustaría mucho hablar, o sea, creo que ya dando otra vez mi opinión, Romeo y Julieta más que un remake es como mi película favorita en cuanto a adaptación, porque es original. Su forma de adaptar las cosas, pero ya hablando más como de remakes, por ejemplo, tenemos creo que a Star is Born, que no solo ha sido un remake de una vez, o sea, ha sido creo que 3, 4 películas durante épocas, lapsos de 20 años, 30 años, más o menos. Y ahorita esta película a mí me gustó muchísimo, siento que es justo eso de lo que hablábamos de las épocas, pero tenemos estos buenos ejemplos en donde o sea, podemos discutir otra vez, porque pues tenemos de un lado Spider-Man y King Kong y Marvel, pero yo creo que también ya no estamos en posición de exigirles a esas industrias, porque uno, ni nos van a escuchar, y dos, no les interesa, o sea, no les interesamos y creo que el público lo va a consumir, o sea, yo no voy a defender la película de Mulan por muchas cosas, pero yo que sí la vi,
personalmente me gustó mucho la historia y yo la vi con toda mi familia. O sea, estoy hablando de mi mamá, mi papá, mi sobrina, con todos. Los sentamos en la sala de cine y nos pusimos a verla. Y les encantó. Les encantó una película que ya habían visto antes. Entonces, obviamente estamos hablando de públicos y a quienes van dirigidos, pero les gustó porque fue diferente. Les gustó porque fue una propuesta que he leído la opinión de Mulan, de la directora, y la directora a mí me cae muy mal por opiniones que ha dado en otras cosas, pero independientemente de eso, ella sí dijo, me dio miedo que Disney me diera mucha libertad, porque si salía mal iba a ser mi fin. Y era fin de la industria cinematográfica, porque arruinas una película de Disney y yo creo que ya nunca más haces películas, porque ¿en dónde haces? ¿En qué productora? Si ya todas las tiene Disney, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, no, o sea, solo para separar temas, como Mulan, en mi opinión, siento que es una película que se arriesgó mucho y ni a los fans les gustó, ni a los que les gustan las nuevas propuestas. Entonces, está mal, pero solo me gustaría de ahí admirar un poco el detalle de la propuesta de cambios para Disney, ¿sabes? Porque no es una propuesta que hizo El Rey León. Y sí se dedicó a que Beyoncé cantara y varios hicieran las voces, pero pues no agregaste nada nuevo. Entonces, pues la verdad, qué pena mostrarles a tus hijos. Pero eso es un público que tenemos, ¿no? Los de Spider-Man, los que siempre con ver peleas y King Kong y dinosaurios y lagartijas gigantes peleando, van a estar fascinados. Pero también tenemos a Star is Born, ¿no? Una historia en donde tú dices, nuestra generación, yo no conocía esa película antes. Tal vez mis papás la habían visto, pero no como ahorita la vimos con el elenco que tuvo. Y entonces ahí estamos hablando de realmente cómo funciona un buen remake y de las épocas y de Suspiria, por ejemplo, ¿no? También tenemos esta de Suspiria, en donde tú dices, ok, ¿sabes qué? Voy a mantener tu estilo porque el estilo a veces en la película fue lo que logró, ¿no? O sea, Suspiria es una historia interesante, pero también es su estilo, o sea, único y distinto que en la época dices como, ok, sabes que es época disco, sabes que es la época del baile, época de tal, pero ahorita cómo lo vas a representar, ¿no? Y tenemos, o sea, la película de Suspiria en 2018, que buena o mala fue un remake, y fue un remake que creo que alguien sí vería para un público totalmente distinto. Entonces, siento que también es mucho considerar eso a la hora de hablar de volver a hacer las películas y volver a hacer la historia, y hasta el mismo guión, porque justo es la nueva propuesta, pero también la historia, qué tan vigente y qué tantas veces la podremos utilizar, porque Star is Born la han utilizado estoy seguro que han sido 4 veces que la han hecho película, y no sé si antes de eso era un libro, pero ¿por qué no nos quejamos igual de Star is Born que de los X-Men, ¿no? O de los Cuatro Fantásticos, o que de King Kong, porque supo exactamente cómo aplicarlo y en qué época y en qué momento era bueno, donde todos ya habían olvidado la anterior y ahora es una nueva. Y es hora de sacar este momento en donde ella va a ser una bartender de la ciudad de los sueños y va a cambiar y la van a encontrar. Y ahí sale todo. Pues lo hemos visto antes, pero no así, no así, siento yo. Y eso es como algo padre, igual. O sea, yo creo que también depende mucho a quién le preguntes si es un buen remake, ¿no? O sea, creo que también, o sea, justamente algo que mencionó Chus muy importante es las audiencias. Definitivamente todo lo que se está haciendo de remakes que pegan la nostalgia es una estrategia muy buena porque justamente nos pega a nosotros, pero a las nuevas generaciones también, ¿no? Y definitivamente las cosas que se están haciendo no son para nosotros. O sea, no son para la gente que ya tiene pues, sus años, o sea, nosotros, ¿no? Pero gente más grande y la gente que está en sus 20 tampoco. Es para gente para los pequeños, para los chiquitos que vienen en camino. Y creo que también, pues, justamente el ejemplo de Star is Born también es un muy, muy, muy buen ejemplo de cuando se vuelve pertinente y cuando no. Y creo que es un ejemplo muy, 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 muy bueno también a lo que me refería con el espacio de tiempo que tiene que haber para que sea algo efectivo porque, pues, o sea, también tenemos todo lo que ya hemos mencionado de que salen y salen y salen y salen, pero pues al final también depende de la aceptación de las audiencias. Spider-Man es clarísimo, ¿no? O sea, ya hay 3 generaciones de Spider-Man que ya tienen
O sea, que ya tiene, para mí es Tobey Maguire, ¿no? Para mi hermano es Andrew Garfield y para Chava es y Tom Holland, o quién sabe, a lo mejor ya le toca a alguien nuevo. Y ahí se ve la efectividad del remake, ¿no? Para las industrias un buen remake es uno que vende. Para el autor, a lo mejor uno que explora algo nuevo. Para la audiencia es algo que diga, que le remita la nostalgia, pero que también lo emocione de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que no puedes evaluar, o sea, se puede evaluar desde el punto de vista de inversionista, ¿no? O sea, yo le metí tanta lana y me la regresó y eso fue un buen remake para alguien. Al final creo que también depende mucho de qué estés buscando en un remake para evaluar si es bueno o no. Definitivamente estos remakes animados de Romeo y Julieta, por ejemplo, de Los Gnomos, no es un bueno, personalmente no es un buen remake. En taquilla tampoco lo fue. Y en nada lo fue porque justamente no cumplían estas cosas que necesitan, que ya hemos mencionado que se necesitan para pues evaluarlo como algo bueno desde cualquier ángulo de visión, ¿no? De inversionista, de productor, de audiencia, o sea, pero pues creo que cada quien busca algo distinto en cada película que ve y, y creo que los remakes son una manera pues mucho más fácil de aproximarse a buscar algo dentro, porque creo que es una narrativa que ya existe, ¿no? Entonces, buscar algo en un remake depende de cada quien y pues eso también creo que también resulta muy interesante. Sí, poniendo otro ejemplo de lo que dices, ¿no? O sea, dependiendo de desde dónde veas si un remake fue bueno, ¿no? Desde la parte de un inversionista, vuelvo al ejemplo de La Momia, ¿no? O sea, cuando dijeron vamos a hacer un remake, les dieron, no sé, no me acuerdo exactamente la cantidad, ¿no? Pero imagínense de 5 pesos, ¿no? Vieron la historia, les gustó y dijeron, bueno, te vamos a dar 8. Y los inversionistas dijeron, no, espérate, pero les regresaron 10, o sea, les regresaron el dinero y como dices, no, chance y a los críticos no les fascinó, pero a la parte de inversionistas, a la parte de estudio, y a la parte de estudio les fue también que tiene otras 2 películas, ¿no? La 2 todavía es buena, la 3 es como de qué pasó aquí, pero para lo que voy con esto es de que tienes razón, desde qué punto de vista veas el remake, ¿no? O sea, como audiencia tú dices, bueno, sí, La Momia está, me gustó, sí, 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 como inversionista dices, ¿cuándo vamos a hacer la siguiente? Como esto dices, ¿cuándo vamos a hacer la siguiente? Pero chance para un crítico es decir, ¿para qué hiciste esta porquería? La del 37 quiero decir, pero no me quiero creo que me voy a equivocar, es la mejor, ¿no? Entonces, si seguimos, es esto, ¿no? Ejemplo, como dice Chus, a mí no me gustó Mulan, pero tienes razón, a mi mamá sí le gustó, porque me dijo, vi algo nuevo, entre comillas, pero me entretuvo. O sea, y es esto, ¿no? O sea, volvemos a lo que decíamos dentro de todas las mesas, que muchas veces también es el cine es para desaliviarte, entretenerte, ¿no? Y ejemplo, si no quieres pensar mucho, claro que te vas a ver a dos cosas animadas dándose la madre en Nueva York, porque siempre es Nueva York, y está bien, o sea, es tu desahogo y si te gusta, ¿no? Pero si quieres ver el remake de A Star is Born, que ejemplo, yo lo vi, no he visto el original, pero yo la vi y no me encantó porque no me gusta la historia, pero nada más estoy diciendo desde un punto de vista de no me gusta la historia, no porque esté mal hecha, no porque Lady Gaga lo haya hecho mal o Bradley Cooper, no, o sea, lo hicieron bien, pero a mí no me gusta la historia, entonces pues tampoco yo puedo decir, Star is Born es una porquería, porque no, también creo que hay varía de gusto en gusto, ¿no? O sea, entonces termina siendo un tema muy subjetivo de qué haría un buen remake, qué haría un mal remake, desde qué punto de vista los ves, termina siendo algo pues subjetivo, también hasta del día, ¿no? Porque ves una película un día y dices, ¿qué es esto? Ejemplo, voy a decir algo súper rápido. Vi Endgame, ¿no? La primera vez que lo vi en el cine, encantada. La segunda vez que lo vi fue así de, a ver, vamos a ver qué me estás contando. A ver, no tienes una historia. A ver, la tercera vez que lo vi fue así de, ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar con la primera impresión que tuve de cuando fui a ver la cine, que me emocioné, que todos salían de los portales, ¿no? O sea, mejor con esa sensación me quedo a que siga viendo qué te faltó. Sí, 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 vas a poner a todos a pelear, pero no me contaste absolutamente, no hubo historia, o sea, fue un fanservice totalmente, ¿no? Pero bueno, entonces, pues sí, las películas terminan siendo muy subjetivo, pero mientras lo hagas o un director o el estudio todo lo hagan como con forma y fondo, o aunque sea un poquito de fondo y un poquito de forma, te va a salir bien. Tenemos la porquería de, volviendo a la Liga de la Justicia, no tuvo forma, no tuvo fondo, ¿cómo no le pusieron y da un bigote? Y fíjense que algo muy curioso también es que
seguimos hablando, o sea, estamos hablando de remakes, seguimos hablando de todo esto, y seguimos hablando de remakes fallidos, y siempre regresamos a los mismos. Y eso también es algo muy curioso, porque al final termina, independientemente de que El Rey León, Mulan, las que quieran, hayan sido un fracaso total, al final esa estampa cultural sigue estando ahí. Y eso está cañón, y eso lo puedes marcar como un buen remake si quieres para las industrias. O sea, al final nosotros estamos hablando de cosas de que está mal y todo, pero al final terminan estando ahí. O sea, siempre encuentran su camino de vuelta a la conversación. Y eso es algo que no creo que suceda por accidente tampoco. O sea, yo creo que de alguna forma estas películas que se terminan haciendo están diseñadas para que se sigan hablando de ellas y aunque las veas, pues, y no sean buenas, al final terminan siendo como una huella en todo lo que nosotros terminamos viendo. Se me hace muy impresionante que justamente terminemos hablando de las mismas películas y habiendo tantos remakes, por ejemplo, de la película que mencionó Majo de Madonna Street. Es un peliculón, o sea, la original. Es una muy buena película, pero se termina olvidando porque justamente o sea, no se termina olvidando, pero se termina pasando como desapercibida porque justamente terminan habiendo muchísimo contenido que se ha categorizado como tal, como remake, y justamente es algo que termina siendo una estrategia, ¿no? Entonces creo que también eso es muy interesante de hablar de cómo también los remakes terminan siendo estrategias de mercadotecnia, más allá que, que buscar justamente esta apropiación cultural y exploraciones. Creo que desgraciadamente se busca primero justamente este lado de mercadotecnia, o por lo menos primordialmente en los que conocemos como remakes. Bueno, ya nada, es una pregunta así súper rápida para terminar. ¿Cuál es su remake favorito o qué película les gustaría que hicieran un remake? No, yo la verdad, mis remake favoritos tengo que aceptarlos que fueron la trilogía de Nolan, de Batman. Y espero muchísimo por Batman de 2022. O sea, es mi remake que estoy esperando. No sé si cómo vaya a salir, pero A mí me ganó Disney. Mi remake favorito es el de Aladdin. Me gustó muchísimo. Yo, por ejemplo, siento, también me ganó Warner Brothers, Scooby-Doo. O sea, siento que, por ejemplo, es una película que siento que, o sea, yo he sido fan toda mi vida de Scooby-Doo. Y es algo muy chistoso como ahorita yo creciendo como director de cine, digo, es que por eso salen películas que a los directores y a las productoras se les dan la gana hacer y pues el público las ve, porque a veces son tantos gustos que, por ejemplo, tal vez valdría la pena hacer un remake de otra historia. No estoy diciendo que Scooby-Doo merezca tener un remake, sin embargo yo lo haría, porque crecí con ellos y creo que es igual que Marvel, por ejemplo, en el sentido de que es desde los 60, 70, 80, que cuántas generaciones no han crecido. Obviamente, como nosotros crecimos con un live action, más las caricaturas, pues obviamente es una mezcla muy extraña. Y ahorita la adaptación, la nueva historia que hicieron de Scooby, pues fue animada, como medio, pues para los niños. Pero siento yo que estaría muy padre, por ejemplo, si ahorita yo tuviera el dinero para hacer un remake de Scooby-Doo, me encantaría muchísimo verme a mí plasmado y mi generación en cómo es Scooby-Doo, ¿no? O sea, como estos niños que ahora usan smartphone y usan tal vez como Spotify, literal, o sea, Instagram y todo eso, pero al mismo tiempo tienen que resolver misterios. O sea, estaría increíble todo ese tipo de ideas, pero es justo ahí como que siento que eso es lo que me gustaría hacer, una Scooby-Doo, pero tal vez no siento que valga la pena o se debería hacer, solo es como por gusto. creo que estaría muy interesante porque, pues, obviamente vi las caricaturas que sacaban su linterna, ¿no? Y nadie tiene una linterna, todo el mundo lleva su celular como una linterna, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, no? Todos los tropiezos que pueden tener teniendo un live
mientras buscan algo, pues sería muy chistoso, porque ha pasado, ¿no? Me acuerdo, es de mis historias favoritas de que Mark Ruffalo pasó como 20 minutos de Ragnarok en vivo porque se equivocó, o sea, cualquiera le puede pasar, ¿no? Entonces, estaría muy padre ver ese tipo de cosas en una película, y creo que Scooby-Doo se da esto de que es chistoso, o sea, son detectives chistosos, no es un Sherlock Holmes que tiene que ser serio ni nada de eso, no, o sea, te da la libertad, yo creo que artística, de tener este tipo de tonterías que a todos nos pasan. Creo que yo no tengo remake favorito, pero me gustaría que hicieran uno de Harry Potter. No sé, simplemente como para ver qué pasaría, porque supongo que es una saga como súper amada y pues por algo no existe un remake ahorita, ¿no? Entonces, no sé, solo para ver qué pasaría. Me gustaría que hicieran eso, o del Señor de los Anillos, o de algo muy querido, y ya. Pues según yo en Netflix iban a sacar como un reboot del Señor de los Anillos, y HBO estaba viendo si sacaban la serie de Harry Potter. Pero Harry Potter también estaría interesante qué pasa, o sea, el mundo mágico y el mundo tecnológico volviendo, ¿no? O sea, cómo estas dos cosas se podrían fusionar, ¿no? O sea, ¿usarías smartphones o seguirías enviando al owl ahí? Sí, yo creo que sería de Harry Potter. Definitivamente, yo tampoco tengo un remake favorito, pero sí tengo spin-offs favoritos. Ujú. Y definitivamente Indiana Jones me encanta. La 2, la 3 me fascinan. Creo que toda la saga de Indiana Jones me gusta mucho. Pero, por ejemplo, la 4, que ya fue un spin-off más contemporáneo, sí estuvo medio mal. Pero me quedaría con ellas. Y sí me gustaría ver un remake de Indiana Jones. Me interesaría ver qué nuevas propuestas tienen. Porque creo que es algo que todavía puede trascender mucho y muchas aventuras por explorar. Y creo que este sentido del cowboy se ha perdido un poco, entonces creo que sería interesante ver qué podrían traer. Mientras John Williams siga regresando a hacer la música, yo voy a... Todo bien. Que ahorita que Tlax dijo justo lo de Harry Potter y que lo que está diciendo Scooby-Doo, siento que tiene mucho que ver, por ejemplo, no sé si se acuerdan una escena en específico de Harry Potter cuando vuelan las escobas, como en la quinta, sexta, séptima película, y estaban pasando por el London Eye, que se ve la ciudad de noche y hay como skyscrapers y varios edificios modernos, ¿no? Como que yo nunca había captado tanto viendo las películas que era época moderna. Yo creía que, aunque salían ahorita, sé que está basado en los 90, pero en teoría es como si contemporáneo la película al momento. Y por ejemplo, siento muchísimo que nosotros crecimos, o sea, la juventud de los 99, finales bueno, la generación Z vieja, por así decirlo, que ahorita ya está a punto de ser creadora de contenido, creo que sí se quedó con las ganas de ver qué haría por ejemplo, para mí, qué haría Daphne. O sea, sería ella influencer, casi, casi, ¿sabes? Pero es una juventud, por así decirlo, que no, como que a nosotros ahora nos gustaría plasmar, y como por ejemplo en Harry Potter, ¿qué harían si tuvieran como literal, no sé, hasta Tinder, ¿sabes? Como todo ese tipo de preguntas que lo que yo me refiero es como el mundo actual es muy distinto de la juventud que nosotros vimos, ¿sabes? Como que ahora usan muchísimas cosas, muchísimas aplicaciones y la música, los gustos son muy distintos. Entonces, siento que siempre va a suceder, como que está esta de la nostalgia de por algo regresan los 80s, porque ya los que crecieron en los 80s ya son los directores y ahora quieren plasmar su juventud. Y va a suceder en los 30s, ¿no? Que nosotros vamos a plasmar los 2010 es como de alguna manera, pero siento que está súper, pero la diferencia es que de los 80s a los 90s sí hay una revolución tecnológica, pero no como del 2010 al 2020. Es impresionante cómo están las videollamadas ahorita, FaceTime y todo eso. Y en el mundo del cine, siento que por eso han surgido que son muy vigentes nuevos remakes, por lo mismo de los smartphones, como por ejemplo High School Musical, que salió High School Musical de series, de movie, de algo así, ¿sabes? No es un remake completamente, pero estos nuevos adolescentes, aunque yo ya estoy en la universidad, sí me identifico más con el High School Musical de ahorita, independientemente de que sea bueno o no la película, porque sí es mi juventud, no la de los 2008, en donde Sharpay usa falda y jeans a la vez, ¿sabes? Como que ni la moda ni nada de eso coincide. Entonces siento que en esos remakes, como que sí estoy de acuerdo que los hagan, aunque no sean tanto de plazo, por la actualización de algo que son los smartphones, las computadoras y el internet.
Sí, aparte, yo sí vi la serie, pero, o sea, sí tienes razón, de repente yo para nada, o sea, yo tenía de que 5 años cuando salió High School Musical, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, ellos estaban en sus 20 y cuando yo estaba en 5 años, o sea, pero ahorita sí, chance y de repente ya no hay cosas que ya no entiendo, o sea, como de, ¿qué? O sea, como que, ¿por qué o sea, no tan fácil como es hacerlo, ¿no? Pero pues también sigue siendo una brecha generacional en cultura popular. Pero sí, o sea, muchísimas cosas, ¿no? O sea, es que hay muchísimas cosas que podrían adaptarse. Por ejemplo, retomando el término de Indiana Jones, Egipto sigue sin explorarse totalmente, ¿no? Hace 2 días encontraron una nueva tumbas o ciudad debajo en Egipto, ¿no? Entonces Indiana Jones perfectamente podría adaptarse y adaptarse con un celular, con un GPS, con muchísimas cosas, ¿no? Pero tener esta esencia, pero volvemos a que igual debería ser forma y fondo a estas nuevas adaptaciones. Algo que, por ejemplo, un remake que se nos fue totalmente y que se adaptó muy bien y que fue medio exitoso fue Jumanji. Creo que, se metió muy bien justamente al fondo y a la forma. Creo que justamente toca de los temas pertinentes y creo que también se ajusta muy bien a la tecnología que hay, que ha sido algo que ha mencionado, por ejemplo, Chus mucho, que se meten al videojuego y ya no es un juego de mesa. Y eso totalmente es súper, súper, para nuestras generaciones, ¿no? A mí me encantaba Jumanji de chiquito y aparte a mí me gustaban muchísimo los juegos de mesa, entonces sí sentía que Jumanji, viejito me sentaba a mí, pero por ejemplo, para allá mis primos o gente más chiquita, creo que los videojuegos son una gran aproximación sin sacrificar la esencia original del Jumanji original y termina siendo como algo mucho más moderno. Y incluso podríamos cuestionar si es un remake, ¿no? O sea, podríamos decir que puede ser una adaptación al tiempo, no una adaptación de autor, sino una adaptación a la época, que creo que también es algo distinto. Pero sí, creo que es otro caso de interés, como Jumanji está interesante. Había ido por completo, porque son muy diferentes, pero tienen la misma premisa, ¿no? Jugar un juego en donde desates el caos natural, ¿no? De maneras muy diferentes, porque ni siquiera son ellos, son o sea, avatares dentro del juego, ¿no? Pero siguen siendo ellos, pero sí. Pero está muy interesante todo esto y creo que podríamos, hay mil remakes que se podrían hacer, hay mil adaptaciones. Pues ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Estuvo muy interesante la conversación, muy, muy divertida. Creo que ha sido la mesa más divertida. Pero muchísimas gracias. Esperamos tenerlos aquí pronto. Tlax dice que adiós. Entonces, hasta pronto. Gracias. Gracias por invitarnos.